los psiquiatras tendrían que abandonar el campo y dedicarse a estudiar psicología. ¿Cómo estamos manteniendo algo que se sabe que está muerto? Estoy totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Me sigue quedando la duda porque lo que no puedo pensar es que por definición los psiquiatras se vendan o sean traidores, sino que están de alguna manera, una gran parte de ellos, convencidos de lo que están haciendo está bien. Y desde la psicología sí se puede explicar muy bien por qué alguien no entra en contacto con aquello que hace tambalear lo que estás haciendo, ¿no? Son unas conductas muy fácilmente explicables. Poco éticas, si metemos cuestiones morales, pero no estamos hablando de moralidad, sino que estamos hablando de ciencia o de realidades que pueden tener una base experimental. La industria farmacéutica efectivamente mueve millones hoy en día, es el motor, el gran motor en algunos países. Vamos, está... Es verdad que el armamento y el narcotráfico pueden superar en cualquier momento y más en los tiempos que corren, pero está ahí en la cúspide, en la cima de todo. Y como muy bien dices, tanto en enfermedades de verdad biológicas, tanto como en las llamadas o malísimamente llamadas enfermedades mentales. Es de todos sabidos que los fármacos de primera, segunda, tercera generación, no los psicofármacos, sino cualquier medicina, lo que están haciendo es alimentando una producción cuando realmente no se ha desechado el otro. Eso es. Producir, y también es verdad, he leído en alguna ocasión, no tengo pruebas fehacientes, de que muchas veces precisamente la industria de los psicofármacos es lo que permite a los laboratorios investigar sobre fármacos que requieren muchísima más atención. Es decir, a nadie se le entra en crisis porque vayas al médico de cabecera y te dé ansiolíticos, te dé cualquier tipo de tranquilizante, de cualquier modalidad, pero no te ponen un tratamiento para el cáncer si no hay algo que esté detrás, en la base. Entonces, con lo fácil que es vender psicofármacos, esa cantidad de dinero que se genera en torno a eso permite hacer investigación sobre otras cosas que requieren muchísimos más años y muchísima más experimentación. Esto es triste para los problemas de vida. Pero es así. Claro, pero está bien que un psiquiatra lo reconozca, me parece óptimo. Te interrumpo un momentín nada más este podcast para recordarte que si quieres formarte en análisis funcional de la conducta, tenemos un curso en nuestra plataforma web totalmente online y accesible desde cualquier país con María Jesús Frosan, curso de análisis funcional avanzado y también de relación terapéutica y habilidades en terapia. No te molesto más, sigue disfrutando del podcast. Pero ¿por qué llegamos, no? ¿Cómo? Claro, porque a mí explicaciones descriptivas, pseudoexplicaciones del poder del dinero, el poder. Está claro que explican, pero en el caso individual eso hay que llevarlo a variables concretas, ¿no? Entonces me cuesta pensar que personas que son excelentes personas, que lo único que quieren es el beneficio de sus pacientes, sigan manteniendo prácticas que no solo no son beneficiosas, sino que pueden ser absolutamente perjudiciales o condenatorias. Y eso es lo que a mí me duele en el alma. No la psiquiatría como disciplina, sino los psiquiatras como personas. Yo critico la psiquiatría y siempre digo en mis clases que no critico a cada uno de los psiquiatras, porque son personas que están haciéndolo bien. ¿Por qué lo hacen mal? O sea, quieren hacerlo bien, a sabiendas de que no existe ninguna base en lo que están diciendo. No nos dimos cuenta. Esto, cuando digo, lo viví en primera persona. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, que es ahora, cuando algunos, muchos, yo creo que muchos, tienen capacidad, ¿no?, para hacer esa crítica general, esa autocrítica personal y poder salir de ahí. Hay muchísimos psiquiatras, ¿no? Cuando estamos hablando de diferentes tipos de psiquiatrías, diferentes tipos de psiquiatras, hay muchos, cada vez somos más quienes podemos estar saliendo, pero en su momento no nos dimos cuenta. En su momento nos parecía, en el año 80 y tantos, a principios de los 80, un laboratorio, una multinacional farmacéutica, que en ese momento estaba desarrollando un antidepresivo muy conocido, pues nos llevó a un grupo de colegas, nos llevaron a Londres, me acuerdo perfectamente, en una casa preciosa en Hampstead, nos llevaron a que nos explicase Eric Koppen, y que nos explicasen cómo era el metabolismo de la serotonina y cómo la serotonina tenía que ver con... Y nos fascinó aquella idea, porque no teníamos ni la menor idea, no sabíamos nada. No sabíamos nada de cómo pasaban las cosas de ese trastorno, no sabíamos nada de la biología.
de la posible biología del trastorno y no sabíamos mucho menos todavía de los mecanismos de acción de los fármacos, porque los fármacos que se vienen utilizando desde miles de años, ¿no? El opio, el alcohol, las sustancias, el café, con sustancias con efectos psicofarmacológicos, no sabíamos. Así que cuando alguien vino y nos lo explicó, aquello nos resultó absolutamente fascinante. Nos acercábamos, como te decía antes, nos acercábamos a la medicina de verdad, a la medicina con medicamentos, ¿no? Y a la medicina con biología y a la medicina. Y nos pareció una cosa fantástica. Con el paso de los años, algunos nos hemos ido dando cuenta de todo lo que había detrás. Ahí entonces la industria fue fue creando la psiquiatría actual y fue dándole poder a la psiquiatría y fue dándole espacio y congresos y publicaciones y imagen, ¿sabes? Y fue dándole sitio. La psiquiatría como especialidad en España se crea en 1955, pero el primer MIR de psiquiatría se convoca en el 78. Quiero decir que no existíamos, yo terminé la carrera y cuando terminé la carrera la especialidad existía, se había desgajado de la neurología, pero existía, pero realmente lo único que hacía la psiquiatría de mi final de carrera, lo único que hacía era gestionar manicomios. No existía. De repente empezó a existir y se creó como una especialidad además científica. Sí, esa es la cuestión. O sea, yo he dicho en muchas ocasiones que precisamente el psiquiatra o era un neurólogo no era nadie. Eso. Entonces, al desgajarse de la neurología, tiene que crear un cuerpo de conocimientos y de tecnologías propio, y ahí están los psicofármacos. Eso. Pero yo perdona, es que me encanta es que estés aquí y poder hablar con un psiquiatra tranquilamente sin tener que pelearnos o decir no sabes o etcétera, etcétera. Claro, tú dices, nos engañaron en los años 80, pero ¿y las nuevas generaciones que se siguen formando, que ya saben del mecanismo de los neurotransmisores, ya tienen muchísimas más técnicas para estudiar el funcionamiento del cerebro, ya hay muchísimos más estudios que dicen que esto no funciona? ¿Por qué las nuevas generaciones, no digo las de los años 80, digo las nuevas generaciones, siguen adhiriéndose de manera absolutamente ciega, sin crítica posible a estos modelos, a esta forma de entender los problemas psicológicos que estamos poniendo aquí? ¿Por qué? Porque estos no están deslumbrados por ese fármaco de los años 80. Sí, están deslumbrados, ¿no? Exactamente igual, tienen 18 años. ¿Y lo leen? No, leen naturalmente eso, sabes que es así, el sesgo de publicación. Leen solamente lo que la industria farmacéutica les coloca. Pero hay estudios comparativos que muestran clarísimamente que no es mejor un tratamiento farmacológico que un placebo, que no es más poderoso el tratamiento farmacológico que un tratamiento psicológico. Seguro. Eso no se lee. No. Y luego la otra cosa que dices, que a mí sí me parece fundamental, es el enfermo es el problema. Eso. El enfermo es aquello que molesta para que yo tenga que hacer lo que tenga que hacer. Entonces, el quitarle el nombre propio, el ser la enfermedad, ¿no? Que es algo que se ve en los hospitales, tanto con las enfermedades orgánicas como con cualquier otro problema. Esta persona no existe. Esta persona es un cuerpo que sufre. Y ahí viene la palabra mental, que antes nos pasó así de refilón, en ese intento de pensar que mente y cuerpo son cosas distintas, cuando solo hay una persona, ¿no? Es un todo. Entonces, lo mires desde el punto de vista de la medicina orgánica, vamos a decir así, biológico, lo mires desde el punto de vista de la psiquiatría, esta separación mente-cuerpo es un sinsentido, es un daño que se lleva arrastrando en nuestra sociedad desde hace siglos ya, lamentablemente, pero que en psiquiatría resulta totalmente contraproducente, perniciosa, porque se sigue manteniendo no solo esa doble existencia dentro de un ser humano, sino como la orgánica causa la mental. Y eso es tremendamente duro, ¿no? Tremendamente, pero eso es lo que hay. Es decir, estos son los departamentos, las cátedras, las facultades. Hay dos facultades, ¿no? La separación cartesiana del siglo XVII se mantiene absolutamente en la realidad porque hay una facultad de medicina y una facultad de psicología. Esto a mí me parece sobrecogedor. Y eso se sigue manteniendo. Y con 18 años entras en una facultad o en la otra y entras a fascinarte por lo que te vayan a contar. Y lo que te publican y lo que te cuentan y lo que te dicen es lo que existe, lo otro no existe, lo otro tienes que ser mayor para empezar a buscar esos artículos, porque esos artículos, esos trabajos que tú comentas, no aparecen de ninguna manera en la formación, en el grado, ni siquiera en el MIR. Claro, pero entonces volveríamos otra vez a mi pregunta recurrente, y de verdad que la dejo,
¿Cómo es posible que los docentes vayan haciendo ciegos a los estudiantes y negándoles la existencia, adoctrinándolos en un sentido que es nefasto para la sociedad, nefasto para las personas? ¿No? Eso a mí es lo que me duele. Estamos totalmente de acuerdo y de verdad que disfruto muchísimo escuchando este tipo de cosas, porque normalmente en el campo clínico no es así. Dices 2 facultades, psiquiatría y psicología. Yo matizaría psicología clínica y psiquiatría, porque cuando mis amigos psicólogos que no son de clínica dicen, oye, que la psicología es mucho más que eso, tienen razón, ¿no? O sea, la psicología es la ciencia del comportamiento, no solo aplicable a la parte del sufrimiento, sino a cualquier otro contexto, ¿no? Entonces, es verdad que es lo que yo conozco, pero tengo que bajar un poco mi campo y decir, no, es un reducto, no es una parte dentro de toda la psicología. Ya no estoy hablando de formas de entender la psicología, sino de aplicaciones de la psicología. La clínica es una de ellas. Pero entonces, y ahora yo creo que quizás este va a ser el terreno, quizás, donde podamos encontrar posturas más, no digo opuestas, pero sí distintas. Si estamos de acuerdo ambos en que no hay enfermedades cerebrales, que no hay enfermedades orgánicas relacionadas con el sufrimiento humano, que cualquier alteración cerebral que la pueda haber puede ser tanto causa como fruto, ¿no? Que no hay un elemento causal. Y que por tanto la intervención ha de ser una intervención sobre el comportamiento, la forma en que la persona que sufre se interactúa con el mundo. Los psiquiatras tendrían que abandonar el campo y dedicarse a estudiar psicología, porque la explicación del comportamiento hay que estudiarla desde una psicología. Entonces, cuando se utilizan técnicas, voy a utilizar la palabra por comodidad, no estrategias, procedimientos psicológicos que son verbales, los psiquiatras los utilizan sin saber realmente cómo funciona. Y eso es lo que a mí me alarma cuando veo personas, psiquiatras, que se oponen a esta psiquiatría medicalizada, farmacolizada, no existe la palabra, pero vamos. Farmacéutica. Y entonces, sí, pero por no meternos en la industria, sino en el elemento, ¿no? Se oponen e intervienen desde esta perspectiva más global, más holística, ¿no? Es la persona la que sufre, no es una enfermedad, pero no tienen los conocimientos necesarios para explicar el comportamiento y, por tanto, su actuación verbal, el diálogo que pueden establecer en este intento de entender el sufrimiento del paciente y ayudarle a vivir con él, a superarlo, a cambiar, cual sea que sea el objetivo terapéutico, lo están haciendo de una manera ciegas, ¿no? Por ensayo y error. Sí, esa psiquiatría no aporta nada. Hay una psiquiatría prefarmacéutica, en esa psiquiatría prefarmacéutica y prepsicológica, la psicología entendida como profesión, que tú sabes que es muy, muy reciente, ¿no? En la que se podía hacer, había un profesional que era el que podía hacer esta estrategia terapéutica, esta psicoterapia, porque no había fármacos tampoco, no se utilizaban fármacos. La farmacología parte, escinde esa posibilidad, separa esa posibilidad, y entonces ahora, y ese es el gran problema de la psiquiatría contemporánea y es el gran problema de los psiquiatras más jóvenes, ¿no? Que es que lo único que tienen es el fármaco. Ellos se dan cuenta, ellos saben, tiene sentido, lo saben, son perfectamente conscientes, ¿no? De que no saben hacer psicoterapia, no saben. Y los pocos que hay psiquiatras, naturalmente me consta, yo conozco muchos, claro, que se están formando, se han formado contigo, en otras en escuelas, ¿no? Se han formado en la intervención en psicoterapéutica, pero desde luego la psiquiatría como tal, la psiquiatría actual, eso lo obvia absolutamente, ¿no? Claro, lo que pasa es desde luego es tranquilizador pensar que hay psiquiatras que consideran que ya que el habla, el lenguaje, la conducta verbal es su estrategia terapéutica, que quieran formarse. Pero claro, formarse solo en las estrategias clínicas es la guinda del postre, ¿no? Detrás está el bizcocho que sostiene todo. Es decir, yo doy cursos y hago entrevistas y hago cosas, pero el conocimiento que se requiere para
hablar con una persona y conseguir cambios que sean estables, permanentes, que ayuden realmente a la persona, no se puede concluir de lo que yo digo en un cursito, en una entrevista. Se requiere toda una carrera acerca de psicología, si quieres decirlo de otra manera, análisis de la conducta, ¿no? Como modelo psicológico que va a las causas del comportamiento humano y no se queda con las descripciones. Entonces eso también me da cierto miedo. Me da miedo que el reconocimiento de que sea la interacción verbal entre un profesional y un paciente lo que ayude a esa persona, lo que realmente provoque el cambio, la psicoterapia más clásica, se haga desde esta forma de intervenir superficial, de meras consignas, ¿no? De hay que reforzar al paciente, hay que generar empatía. Va mucho por ahí. Se tiene que sentir cómodo, tiene que expresarse. Entonces, estos son formas muy coloquiales que pueden tener un uso, pueden tener un efecto, pero que esconden realmente lo que hay detrás. Y eso realmente lo que hay detrás, todo ese conocimiento experimental acerca de conducta verbal, acerca de procesos de aprendizaje verbal, acerca de interacciones, no se aprende con un cursito, no se aprende con un modelo de psicoterapia. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.